Y el tema de la respiración ahí, pues más difícil, ¿no? Debajo del agua. Entonces tienen una técnica que es como van, cuando van a hacer el braceo, que ellos giran la cabeza, gira todo el cuerpo, entonces ahí toman media bocanada de aire, no mucho porque si no se va a marear. Ujú. Entonces toma el aire y luego pone la cabeza como medio lateral, vertical, dicen ellos aquí cuando van, y lo exhalan por la nariz para Ujú. generar esas burbujas para así no marearse tanto. Pero bueno, en la danza me fijé en la figura de Misty Copeland, la primera mujer de color en representar el lago de los cisnes, es la protagonista, eh, que pues como lo general, ¿no? Que tenemos que trabajar fuerza, músculos del core, también el tema de la expresividad, cómo lleva al público lo que está tratando de relatar, fuerza en brazos, piernas, empeine, pies, sobre todo hablaban de atletas, sobre todo en hip hop, ballet y contemporáneo, no mencionaban otros. Cada uno de estos, independientemente de que sus voluntades les lleve a hacer tal cosa, tal acción, muchas de las acciones no son tan voluntariosas, porque tal vez el del nutricionista le dice, no, no comas eso porque nos va a perjudicar para la competencia. Anoche veía un capítulo de algo y entonces el futbolista estaba por firmar no sé qué tipo de contrato y el manager estaba preocupado porque en un partido le pegaron un balonazo y entonces los médicos diagnosticaron que tenían que operar, entonces, pero él estaba más preocupado, no por la salud del deportista, sino por el contrato que estaba perdiendo. Y tal vez a veces en nuestras vidas ponemos en riesgo muchas situaciones eh, mentales y corporales o físicas por encima de los intereses. ¿Sí? Estamos tan ensimismados en ser tan productivos todo el tiempo, en el deporte, en el arte, si tú no produces, entonces no eres nada, ¿no? Haces parte de algo. Hay un libro que se llama, que si en algún momento lo llega a checar, se llama La Sociedad del Cansancio. Jules Chulhan, filósofo, y plantea diferentes situaciones al respecto de esto. Él también se cuestiona como escritor, ¿qué pasaría si no escribiera? ¿Qué pasaría con las editoriales que lo patrocinan, que lo llevan a que él funcione? Yo creo que no solamente él, sino muchos. Hablemos de escritores como Mario Mendoza. O sea, imagine todas las ediciones de ese que viven a raíz de lo que el man escriba. Y si el man no llega a escribir más, ¿qué pasaría? O sea, ya se vuelve obsoleto para el mercado, por ejemplo. Si un jugador de fútbol no está en su buen potencial, tal vez las marcas no lo van a buscar para que venda, o que tal vez no va a ser convocado, o tal vez no va a ser incluido dentro de la nómina de jugadores que van a estar en el campo de juego. Ahora, si un bailarín no tiene y no está en constante evolución, no se está preparando, no se está alimentando, no está revisando cómo está su salud mental también, ¿será que va a ser una persona que rinda? Si un profesor no se cuida, ¿no? Hablamos de manera general, no se cuida en tener una cierta quietud frente a la productividad constante, o sea, hacerle rechazo a eso, resistencia, ¿será que será un profesor meramente conocido o va a ser referenciado? O sea, son preguntas que hay que comenzar a pensarse. Pero acá también la otra pregunta, bueno, y con respecto a lo que es talentoso, ¿cómo hace? Sí, o sea, es un Muy tema difícil, sí. que es muy subjetivo, ¿no? Las personas han inventado o se han acomodado sus intereses, sus inclinaciones, sus formas de fe. Las han condicionado de tal manera que no se quieren untar un poco de la realidad, de entenderla. Entonces, que la filosofía es ver eso, ver la realidad. Es saber que el abismo está ahí y tú te tiras a él. En cambio, mucha gente lo sabe que está, pero no se tira. Entonces, más o menos El esa es la, miedo, sí. esa es la dinámica. Y así sucede en muchos campos. Hoy día yo creo que es más esas posibilidades dispuestas, ¿no? Dadas para que muchos resistan al cambio. ¿Sí? Muchos no lo quieren hacer porque están bien, están. Y es válido vivir en esa zona donde no quiero salir, donde tal vez mm, quiero que estoy bien. Y tal vez el mismo sistema se ha encargado de que estés así, de que no quieras salir. No me quiero acá porque sé que aquí voy a estar bien, no me voy a estresar. Mm, ¿Por qué hacerlo? Porque también hay que pensarse, ¿no? ¿Yo por qué me quiero estresar? ¿Yo por qué me quiero
colocar en las dificultades, ¿para qué hacerlo, no? Fernando Montaño, ¿sí? Bailarín colombiano de ballet, actualmente, no sé si todavía lo sea, el Royal Ballet, el más prestigioso del mundo, y es colombiano. Ujú. Entonces, hay muchas entrevistas que le hacen a Fernando Montaño, bueno, de las pocas que recuerdo. Él explica toda su rutina, su día a día, cómo es, y todo se basa en que la importancia de que un balletista, digámoslo así, o un bailarín de ballet, tiene que seguir, tal vez obligarse, o tal vez porque realmente lo decidió, o en contra de su voluntad, o no, tiene que hacer para mantenerse como un bailarín del Royal Ballet, por lo que él representa para el ballet. Es decir, estos balletistas se vuelven hasta exclusivos, ¿sí? Ya no tienen el acceso a todo el mundo. Ujú. Estás conceptualizando la resistencia, pues también en un campo específico donde los músculos deben hacer que unas contenciones y unas distensiones para llevar ciertas eh, durabilidades de una cierta actividad física. Ya hablamos de la fuerza, ¿sí? Ya me mencionaste conceptos de resistencia y básicamente palabras más, palabras menos, es lo que usted mencionó, ¿sí? Es mantener las largas descargas y durabilidad de esas descargas, ¿no? ¿Cómo hago yo? Entonces tenemos por fuerza que el que tiene fuerza es el que levanta, Ujú, que sostiene una carga. Eso es como lo que tengo entendido por la fuerza. ok. Pero de una forma es una situación neuromuscular. A veces uno tiene que controlar su propio peso, ¿sí? Su masa muscular. Levantar este vaso, ¿sí? Este caso, La ¿sí? regulación, sí, Entonces, ¿yo claro. cómo hago? Entonces, si yo, bueno, acá tengo que, mi cerebro me dijo, bueno, acá es la mínima fuerza que vas a utilizar eso, ahora manténlo. Entonces, mantenerse, esos lazos ya es la resistencia, pero el acto de ya es un asunto de fuerza. ¿Cuánto me mantengo acá agarrando mis articulaciones para presionar esto y mantenerme? Entonces, lo que decía es del impulso, de la potencia. Ese es el estado de la fuerza. Ahora, esa potencia, ¿cuánto se mantiene? Aunque puede ser corta, porque la palabra potencia te lleva a decir que es un momentáneo punto. Ujú. ¿Cómo estoy yo frente a la alimentación? ¿Cómo estoy yo frente hablabas hace un rato sobre los lapsos de recuperación para hacerlo? Entonces yo le pregunto a usted, en la danza, ¿cómo se mediría la fuerza y la resistencia, no? ¿Cómo sería eso? ¿De qué se trata? Pues la fuerza la veríamos como hablando de los impulsos en saltos, Ujú, resistencia, que tanto puedo mantener una figura, un movimiento, eh, fuerza también en la fuerza de explosividad, como hacemos un movimiento rápido, sí, por lo general es un momentico, ¿no? No se mantiene demasiado en el tiempo. Fuerza de pronto para sostenernos en peines, para mandar un brazo, para sostener un brazo, fuerza en el movimiento, hablamos de bailar fuerte, también como una intensidad para allá iba, a sí. la Yo creo que la forma palabra de... de pronto más, más acercada, no correcta, sino una que se puede, baila con fuerza. Sí, no, es más bien un poco intensidad, y esa intensidad antecede a qué? A una intencionalidad, Ok, que esa intencionalidad acompañada con una de conciencia, lo que estoy haciendo. visualización, Sí, o sea, eso, o sea, todo va como ligado, sí. interrelacionado. ¿Tú has visto los bailarines de breakdance? ¿Sí? Estos tipos que hacen movimientos muy potencializados en contra de la gravedad, Sí. ¿sí? Y que en largos momentos se mantienen, o sea, tanto tiempo. De hecho, ahorita en los últimos Juegos Olímpicos el break entró como un Sí, sí, deporte sí. olímpico de alta competición. Ahora falta, dicen que ya lo van a quitar porque finalmente, como decías, se interpeló que el baile es un arte y que no puede estar dentro de una Mm. categorización o un juzgamiento deportivo, que es un tema que uno tiene que repensarse. Bueno, tal vez puede ser. Por lo general se ve que son como
que lo hacen así en la calle, como que se encontraron ahí, cómo se paran en la cabeza y en todo eso, Ajá. mucha, mucha fuerza, o sea, ahí se ve fuerza, resistencia. Entonces se habla mucho en aquel entonces de los guetos que luchaban por ganar reconocimiento, control, territorialidad, y hacer valer una cierta, bueno, digamos, igualdad o buscando la igualdad frente a lo que estaba heterogéneo en aquella época, frente a la marginalización de un sistema político-social que los apartó, y entonces entre ellos mismos comenzaron como a buscar esas dignidades, pero finalmente no pasaba, no sucedía, porque lo que hacían era matarse entre sí. Su falta de conocimiento pues los llevó a hacer lo que hicieron, pero en la danza era el único espacio donde encontraban ese encuentro sano, entre comillas, para manifestarse o descargar todas esas impotencialidades o esas malas facturas o malas experiencias como sociedad. Entonces, cuando el hip hop comenzó a manifestarse como una cultura un poco más resonante socialmente hablando, y como a través del rap se comenzaban a expresar palabras o narrativas que incomodaban a un sistema social que los tenía doblegados, que era la única forma de ellos de poder combatir, a través de la danza, a través de la narrativa, el rap, el graffiti también como una forma de expresión frente a esas impunidades que había de un sistema social que los doblegaba, y más que todo por su color de piel, porque bien entendemos que el break o el hip hop, hablemos del break porque el break es una ramita, el hip hop es una forma de resistencia. He pensado que la danza en gran parte es una forma de resistencia. Estamos hablando no de la resistencia per se de la fuerza, sino Ujú. una resistencia en una forma muy holísticamente hablando. Que es que el bailarín le falta fuerza. Yo pienso que más que fuerza le falta más entender y concientizar por qué está ahí. Porque muchos tenemos fuerza, o sea, todos tenemos fuerza y somos capaces de resistir, dependiendo de los contextos, ¿no? Que aparte de que mires de manera general la fuerza y la resistencia de los bailarines, es que hay algo más allá. Y yo creo que un boxeador, antes de ser resistente y fuerte en el ring, debe tener un trabajo de condicionamiento mental. ¿Pero qué te pasó? No, estoy boxeando y me acordé que algo sucedió en tal parte, pum, le conectaron su jab. Sí. No, yo estaba listo para hacer la coreografía, pero algo, un momentito, y ya entraste en un estado de shock y para afuera. Pégale a la pelota, pégale, pégale. No le pegaste porque se te cruzó un pensamiento y la embarraste. Entonces mencionaba en estos días el factor de disciplina de un jugador de fútbol como Cristiano Ronaldo frente a alguien que lo hace fácil como el supuestamente Messi, que no es. Entonces nos vendieron o nos están tratando de hacer entender cómo el talento puede vencer a veces la disciplina. Ahora lo otro es que hay que tener en cuenta que en los momentos de baile hay momentos de quietud, hay momentos de impulsibilidad, hay momentos de un limbo. A veces nosotros oímos, pero a veces se nos olvida escuchar. Ujú. Entonces, hay mucho bailarín que realmente oye, pero no escucha, ¿sí? Como también hay muchas personas que oyen, pero no escuchan. Entonces, es algo que puede ser transversal a muchas situaciones. En la danza específicamente, nos toca darnos la posibilidad a veces de escuchar más que oír, porque es base, esto estás tratando un cuerpo, estamos en ese momento en ejercicio de escucha constante, eh, y cuando estás orientando, pues tienes que hacer que te escuchen, más no que te oigan, ¿sí? Porque muchos bailarines no tienen esas posibilidades de escuchar, sino más bien oyen y siguen, ¿sí? Me dijeron que aquí era listo, yo sigo ahí. Siguen conductismos, ¿no? Lo que me digan yo voy, que era por aquí, yo voy por allá. Entonces no nos damos la posibilidad también de parar o preguntarnos. Igual la misma vida te va dando esas posibilidades.
técnica granja, técnica release, bueno, técnica contraction, la técnica de Isadora Duncan, eh, bueno, la técnica Buto o danza Buto también, de danza contemporánea y filósofo, se llama Álvaro Restrepo, director del Colegio de Cuerpo. Y es un tipo muy reconocido. Él dice que comenzó la danza muy tarde. Uy, sí, eso sí está. Comenzó en un tiempo que no tenía que haber comenzado, pero finalmente va. Y es un tipo que ha visto la danza y ha escrito mucho también al respecto. Entonces le ha aportado mucho a la construcción de los planes de danza en Colombia para las universidades y demás. Y Álvaro Restrepo, al igual que otros, pero este ha resonado más porque el Colegio del Cuerpo en Cartagena eh, recepciona a muchos bailarines y los transforma. Bueno, hablemos de Bruce Lee, un tipo que fue teso de las artes y reconocido, pero las técnicas del man, las respiraciones para mantenerse y su cuerpo, cómo se apretaba para contrarrestar fuerzas externas que venían hacia él. Entonces en la danza a veces pasa eso, mi cuerpo está, si estamos en pareja, yo estoy luchando contra, voy a colocarlo en el término, luchando con la resistencia, Ok. perdón, la fuerza del otro cuerpo. ¿Sí? O sea, yo cómo lucho contra el otro cuerpo. Y los factores externos, como el aire, la temperatura, también es una forma de contracarga a mi cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo me mantengo? ¿Cómo lucho contra eso? ¿Cómo hago que mi cuerpo sea resistente en largos periodos de tiempo para contrarrestar eso? Es decir, que recordemos que lo aeróbico es de larga durabilidad y lo anaeróbico es que en esa hay unos picos Ok. y así sucede en la danza. Siempre, entonces cuando tú escuchas una canción, bueno, dice que gusta la salsa, la bachata, el hip hop, ¿sí? La música para meditar, es una música que está ahí, te tiene un estado de Mm, calma. quietud y no pasa nada más. La fuerza mental, ¿has escuchado sobre eso? ¿Tú qué piensas de No lo eso? había escuchado como fuerza mental. ¿Cómo lo has escuchado? De pronto más resistencia, pero sí es como cómo nos mantenemos dentro de una situación, ¿no? Cómo manejamos Mm. una situación de estrés por lo general. Ahora, ¿has escuchado sobre el mindfulness? ¿Has No. escuchado sobre eso? ¿Has escuchado sobre biodanza? Bueno, tienes que comenzar a checar. Ok. Hoy día los coach motivacionales y estos vendehumo eh, están llevando a estados de entrenamiento, ¿sí? De autosuperación a personas. Entonces se han creado todas estas maneras de consumo que para alimentar o llegar a estados de resistencia, resiliencia y desestrés a las personas. Y mira cómo hoy día se instrumentaliza, no sé si decirlos, conflictos emocionales. Se ha instrumentalizado a tal punto eso. Sobre inteligencia emocional, Sí, ¿sí? también ¿Qué es eso? aprender a manejar las emociones, que en diferentes situaciones, bueno, me sacaron la piedra, pero ¿cómo voy a reaccionar? ¿Me voy a agarrar a puños con el otro o me voy a calmar? Que la técnica de la tortuga, que no sé qué. Es como aprender a regular las emociones. En esto, todo esto que hemos hablado de resistencia y fuerza, mmm, que de alguna manera, pues es necesario entender que está transversal a todo lo que hagamos, la resistencia y la fuerza. Hay un libro que se llama Focus, Focus de Daniel Goleman. Daniel Goleman es el padre de la inteligencia ¿Emocional? emocional. De pronto no vaya a salir que Focus que la película, porque no, que Will Smith, que no, eso es otra cosa de Focus, es un tema de ficción de una película. Focus de inteligencia emocional. Y pues de hecho creo que está en internet ese libro en PDF. O si quieres de pronto también por audiolibros, bueno, en fin, en YouTube tiene una gran cantidad de libros
Y hay páginas que tienen audiolibros que tú puedes escuchar mientras estás haciendo algo. Una de mis formas de reeducarme es escuchar. A veces estoy así calándome, organizándome y estoy colocando un audio que suena por allá. Pero yo te recomiendo ese libro. Sería ampliaría un poco más de cómo las fuerzas y las resistencias siguen siendo generalizadas. De hecho, Daniel Goleman toca elementos del arte allí, específicamente los bailarines, de cómo se manifiesta, de lo que hemos también nosotros acá reafirmado. Entonces sería bueno que lo tuvieras ahí dentro de tu prontuario Ok. pendientes, ese focus. Creo que te recomendaría ese. Por ahora, habrán más, muchos más, ¿no? Y pueden haber muchos, pero yo te recomendaría ese porque pues tiene algo que nosotros necesitamos para desempeñarnos artísticamente, socialmente, eh, como profesores a largo plazo, como hijos, como amigo también, o amigas, lo que sea, como sociales frente a lo colectivo y también frente a lo singular. Y lo otro también es cómo Daniel Goleman hace hincapié en lo que es la inteligencia interpersonal e intrapersonal, ¿sí? O sea, la inteligencia emocional es esas dos, es la combinación de esas dos, porque sabemos que tenemos 7 inteligencias. ¿Sí sabemos eso? ¿Sí? No Bueno, entonces recuerdo. las vas a descubrir. Ok. Lo vas a descubrir porque cuando tú llegas a un grupo y vas a confrontarte contra él, cuando los estudiantes comienzan a demostrar sus capacidades, algunos van a sobresalir en unas cosas. Entonces usted como profesor o profesora vas a comenzar a detectar eso, porque Ok. decía que tal vez lo vas a ver en pedagogía en algún momento. Historia de la pedagogía y la didáctica, nombres como Vygotsky, Jean Piaget, ellos plantean las zonas de desarrollo de las personas, de los seres humanos, los estadios también que en el momento mencionó Jean Piaget, los estadios de desarrollo que creo que lo tocamos en bueno, conversaciones anteriores sobre la relación que hay entre eh, lo contextual, lo proyectivo, lo conceptual y todo eso. Entonces también se encaja dentro de eso, ¿sí? Y dentro de todas estas dinámicas, pues se desarrolla todas estas fuerzas, todas estas resistencias para el desempeño de ser productivos, eficaces, eficientes, porque también hay que pensarse que la resistencia debe ser distribuida y eficiente para que sea eficaz en tales puntos del ejercicio per se, ya sea fútbol, básquetbol, danza, atletismo, ciclismo, natación, béisbol, que sería bueno que revisaras que a veces los cuerpos tienen un problema de amusia, ¿sí? Senestesia. Entonces, son varias cosas que como la futura profesora que serás, pues es bueno que lo tengas ahí. ¿A bien? Parece. ¿Mm?